Nuestra invitada de hoy nació en la Ciudad de México. Estudió el primer año de la carrera de Administración de Empresas y posteriormente estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Durante varios años realizó teatro experimental y en 1991 debutó en el cine con la película Ciudad de Ciegos de Alberto Cortés. Ha participado en películas como Principio y Fin de Arturo Ripstein, Una maestra con ángel de Juan Antonio de la Riva, Hasta morir de Fernando Sariñana, Desiertos mares de José Luis García Gras, Profundo carmesí de Arturo Ripstein, Navidad S.A. de Fernando Robsar y Enemigos íntimos de Fernando Sariñana, solo por mencionar algunas. Ha desarrollado una importante carrera en la televisión, en la que ha participado en importantes telenovelas, series y otros proyectos. En el 2008 debutó como directora de teatro con la obra Hotel Encarnación. Por su trabajo en la obra El ajedrecista, obtuvo el premio a Mejor Actriz Revelación y también fue reconocida como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la telenovela Lazos de Amor, entre otros reconocimientos. En TAP tenemos el privilegio de presentarles a Verónica Merchant. Querida Verónica Merchant, muchas gracias por aceptar la invitación aquí al Taller de Actores Profesionales. No, muchas gracias a ustedes. Si no te molesta, vamos a ir al principio, ¿te parece? Venga, hace mucho. ¿Recuerdas cómo fue tu infancia? ¿Estuviste ligada de alguna manera al arte? ¿Querías ser actriz desde pequeña? No, nada que ver. Siempre fui como una niña muy tímida. ¿De verdad? Pero hacía una cosa que dolía verme de la timidez. Sí, vivía como entre mis dos hermanos, que eran así como los aguerridos, y yo era como un niño más, pero jamás se me hubiera ocurrido ser actriz de niña, fíjate. ¿Cómo a qué edad empezaste a sentir interés por la actuación o empezaste a conocer realmente el teatro, ¿no? A gustar del teatro? Sabes que como espectadora de muy chica, mis papás son científicos, o sea, nada que ver con la actuación, pero siempre nos llevaron mucho al teatro, íbamos mucho al teatro a la UNAM, como a teatro más bien como cultural. Y siempre era como una magia para mí ver a los actores y todo lo que sucedía, sobre todo en el escenario. Curiosamente, más que el cine y la tele, mi fascinación era como el teatro, este contacto con los actores en vivo. Siempre me sedujo de niña. Y en la prepa fue así como cosa de casualidad. Encontré un folleto que daban para clases de actuación en el CUC, que era en la UNAM. Era un centro cultural que estaba al lado de la UNAM. Y ahí empecé mis primeras clases de actuación y me enamoré. Tenemos el dato aquí que empezaste a estudiar Administración de Empresas. Ajá. Pero lo abandonaste al primer año para inscribirte en la Escuela de Actuación, en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, ¿es correcto? Sí, sabes que antes de entrar al CUT, yo tuve un año muy importante en Filosofía y Letras como oyente. Como dejé Administración de Empresas porque pues quería yo ser normal, pero no lo logré. Entonces... ¿Pero por qué decidiste por Administración de Empresas? Pues todos mis conflictos de adolescente, en fin. Dije, tengo que acabar la prepa, tengo que ser como alguien sensato. Y entré a estudiar Administración, pues como algo que me diera cierta estabilidad y tratar de llevar mi vida un poco más estable, pues, que no fuera... Pues estaba yo como muy hacia arriba y hacia abajo. ¿Y cómo decidiste abandonar entonces la carrera? Pues me di cuenta que yo no pertenecía al mundo de la administración y con los compañeros de administración eran muy lindos. Fue una buena experiencia, pero yo sentía que no era parte de ahí. De alguna manera era lógica tu entrada al Centro Universitario de Teatro, ¿no?
Pues fue como curioso porque filosofía y letras y el CUT siempre, como son dos carreras bueno, las dos tienen carrera de actuación y de teatro, como que hay un pique ahí de los de la elite del CUT ¿no? Y aquí los de filosofía y letras, ¿no? De literatura, dramática y teatro. Entonces, como yo era parte de literatura y teatro, me parecía muy snob los del CUT. Pero cuando ya no tuve mi pase bien, porque yo entré como oyente a filosofía y letras, entonces no tuve otra opción más que buscar otra escuela donde sí entrara como estudiante oficial, pues. Uh-huh. Entonces mi chance fue el CUT y me enamoré del CUT. Platícanos de esa época. ¿Qué es lo que más rescatas de la época del CUT? ¿Quiénes fueron tus maestros más entrañables y, bueno, tus compañeros de generación? Uh-huh. Pues mira, del CUT lo que fue maravilloso era, primero, pese al prejuicio con el que yo llegaba, fue esta selección tan brutal que hay para entrar a esa escuela, ¿no? Yo creo que de entrevistas, Julieta Gurrola fue la que me hizo la entrevista y el propedéutico. Hace entrevistas a cientos de chavos que quieren entrar. Nos aceptan a 30 y tantos a hacer un mes de propedéutico y entramos 16 alumnos. Entonces, para mí fue maravilloso tener al lado a compañeros que realmente, con toda su alma y toda su pasión, querían hacer lo mismo que yo. Pues tuve a Julieta Gurrola, que nos hizo, a Luisa Huertas, a Pepe Caballero, nos fue a dar un curso Luis de Tavira, Quintanilla también andaba por ahí, Antonio Peñuñuri, que fue mi primer maestro ahí, de actuación, maravilloso, estaba Cermeño. Tengo una debilidad especial por el recuerdo de Esther Seligson, uh-huh, que nos daba teatro y mito, que fue una maestra muy, muy importante, que nos daba como un todo de lo que es el teatro, de todo lo que es la actuación, y como un ser de ficción, ¿no? De brindador de ficción hacia dónde vamos, ¿no? Es una etapa de mi vida que agradezco muchísimo por la profundidad, por la intensidad de esos momentos, de ese tiempo de vida, ¿no? ¿Hubo algún momento donde hayas pensado abandonar la carrera? Varios. No, la verdad es que solo hasta el final. ¿Por qué hasta el final? Porque yo ya quería salir a la vida, yo ya quería salir a trabajar. Era como un trabajo muy intenso de todos metidos ahí, trabajando, viviendo, sufriendo, vaya. Y de pronto yo decía, bueno, la vida está afuera, yo ya quiero trabajar. O sea, está bien padre esta elite, pero yo ya quiero acción, ¿no? Yo quiero ya salir al mundo a ver qué pasa, ¿no? ¿Quiénes eran tus compañeros de generación, Verónica? Pues tuve una generación muy intensa, pues que me siento privilegiada de haber formado parte. Estaba Silverio Palacios, Emma Dib, Aida López. Vaya, muy prolífica, ¿no? No, Jorge Ábalos, Amaranta Ruiz, Úrsula Pruneda, Tommy Watson, Shel Watson, pues varios que están... Visto desde ahora, Verónica, ¿qué aportó tu formación académica a tu oficio como actriz? Muchísimo, muchísimo, porque había como una disciplina y una exigencia muy fuerte en la escuela y como generación. Ahí es donde tuve yo la suerte de estar con esta generación, porque cada uno de los alumnos nos exigíamos mutuamente. O sea, yo voy a dar, pero tú también me tienes que dar para que vayamos hacia arriba. Éramos muy exigentes como generación. Éramos muy exigentes también hacia los maestros. Les pedíamos mucho. De hecho, éramos insoportables. Platícanos de tus montajes dentro de la escuela. ¿Qué montajes memorables recuerdas y por qué? Pues mira, yo antes de entrar al CUT
Tengo como un cariño muy especial por el teatro que hacíamos, el teatro independiente le llamábamos, con un grupo que se llama Sociedad Anónima, que todavía anda por ahí, y que hacíamos nuestras obras y nos la creíamos toda. Y lo hacíamos con una libertad, que eso es maravilloso, que de pronto perdemos como actores, como directores, porque lo queríamos hacer y lo hacíamos. Yo me hice mis coturnos clavando, me hice mi vestuario cosiendo. ¿Y dónde vamos a hacer el teatro? No tenemos teatro, lo vamos a hacer en la calle. Y lo vamos a hacer tan en serio como lo creamos nosotros. Y si se me ocurre un listón para acá y un velo, lo voy a hacer. Y si hay una plaza con un espacio donde quepamos, vamos a ir ahí como juglares a jugar. Eso fue como bien importante antes del CUT, tener como esta libertad de vamos a hacerlo, porque tenemos la energía de hacerlo, ¿no? De jugar a eso, ¿no? Y luego, bueno, en el CUT tuvimos un montaje que se llamó Rosvita. En el primer año ya teníamos un montaje que nos dirigió Marcel Cisniega, que también era un chavito. Y pues era importante porque te digo, mi generación era muy intensa y todo lo hacíamos muy en serio. ¿Cómo le hacías para el sustento económico? ¿De qué vivías en esa época? Pues yo tuve mucha suerte también, porque pues el CUT no cuesta más que algo simbólico, entonces no tenía que pagar una colegiatura y vivía con mis papás. Porque en el CUT no, en esa época, no sé ahora, pero no podíamos trabajar. Estaba prohibidísimo distraernos a trabajar en otras cosas. Teníamos que estar totalmente concentrados en nuestra formación. Entonces no podíamos salir a trabajitos, ni mucho menos, ¿no? Verónica, ¿cómo llegaste al ajedrecista y qué significó para ti este montaje teatral? Pues yo llegué, estoy casi segura que me recomendó Pepe Caballero, que había sido mi maestro y mi director. Y llegué, me habló Philippe Amand, que era su primer montaje como director, ya lo conocíamos como escenógrafo, y pues éramos unos chavos ahí que salíamos de la escuela y íbamos a hacer este montaje. Ya a nivel profesional estaba Salvador Sánchez, Adrián Joskovich, y pues me invitaron y me quedé. ¿Por qué crees que la obra causó tanto impacto en el público? Tan así que recibiste varios reconocimientos como mejor actriz. Bueno, me dieron revelación porque estaba yo empezando ya a este nivel profesional. Pues era una obra muy visual. Tenía una escenografía, obviamente como era Philippe Amand, tenía una escenografía muy impresionante. Y era un texto de Jaime Chabot. Entonces era importante también hacer teatro mexicano. Y era como esta relación entre el actor ya muy armado como era Salvador Sánchez y yo que empezaba. Era una relación amorosa con toques ahí oníricos. Y pues nos fue bien. Que hablabas un poco también de la suerte, ¿no? El de ser parte de una generación que tiene que ver también con un joven dramaturgo, con un director y escenógrafo también, y con un elenco como el tuyo, bueno, acompañados de Salvador Sánchez. Sí. Nos fuimos incluso a un festival a Uruguay, que también fue una experiencia muy padre, ¿no? Muy bien. Amigos, después de esta breve pausa vamos a continuar con Verónica Merchán. Nos va a platicar de su amplia trayectoria en el cine. Continuamos. Amigos, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Verónica Merchán. Prácticamente empezaste a trabajar después de salir de la escuela, podríamos decir eso. Sí, de hecho en cine, la primera película que hice, que fue Ciudad de Ciegos, de Alberto Cortés, la hice en el verano entre un año y otro. ¿Que te dieron oportunidad? Bueno, o sea, que había me se oportunidad. enteraron. Y se enteraron, claro. Me se enteraron en la escuela que hice esa película hasta después. Y pues fue bien padre porque fue descubrir
Siempre, sí creo que a cualquier profesionista le pasa que estudia y tiene una idea de la carrera y ya cuando se topa con lo que es realmente trabajar en eso, se da cuenta que no sabe gran cosa hasta que empieza a hacerlo, ¿no? ¿Te sentiste cómoda con el lenguaje cinematográfico, Verónica? Me costó trabajo como entender, como estábamos muy enfocados en la escuela a lo que es el teatro, todavía no abríamos el espacio a lo que es el cine. Entonces me costó mucho trabajo como aprender a concentrarme muy rápido, no era toda esta circunstanciación en el teatro y la secuencia, la progresión emocional y todo eso. El cine es por partes y o sea, te están maquillando y en un segundo tienes que estar lista, ¿me entiendes? A la acción. Tuve mucha suerte porque, por ejemplo, esta primera película me tocó con Roberto Sosa, que es poquito mayor que yo y ya tenía una trayectoria impresionante atrás. Entonces, me ayudó mucho como verlo a él desenvolverse como actor, su concentración, su manejo del set. Las primeras escenas fueron en un foro, que en mi vida había entrado a un foro, entonces también era como impresionante y saber el set, la cámara. La cámara es un bicho aparte, ¿no? y tuve un buen director, entonces sí fue... hace rato te hablaba como de la inconsciencia que siempre me ha como caracterizado. Yo dije, bueno, yo he aprendido esto, para mí la actuación es esto y lo voy a hacer sin tener mucha conciencia de la cámara ni nada. Entonces yo llegaba, me concentraba y hacía lo que creía que estaba bien. Y para mí siempre fue importante como el otro. Bueno, siempre es importante en la actuación, el que tienes enfrente. Entonces me ayudaba mucho tener a un muy buen actor que me llevara también de la mano, ¿no? Vamos a hablar de tu trabajo en el teatro. ¿Cuáles consideras que son tus montajes más memorables de tu carrera en general y por qué motivo? Molly Bloom, que fue el monólogo que dirigió Mauricio García Lozano, y que era un monólogo basado en el último capítulo de James Joyce, del Ulises. Y fue importante para mí porque era yo todo. Era no protegerme con el actor de experiencia, ni con un escenario, ni con edita lo que no salió bien, ¿no? Voy sola con el público a 1.5 metros de distancia, todo el tiempo en una cama, entonces era realmente probarme como actriz ya plantada en un escenario sola. Y fue muy interesante manejar la escena, volar en esa historia, controlar el ritmo, controlar también, llevar al público de la mano en una historia. Creo que eso ha sido muy, muy importante en mi carrera, fíjate, ese monólogo. ¿Cuántas funciones dieron de Molly Bloom? Pues yo creo que llegamos a las 100. Yo estrené... La cosa con ese monólogo es que yo estrené embarazada. Entonces ya no estaba tan sola. Era un poco una trampa porque estaba sola y no. Entonces di funciones hasta los 6 meses y medio de embarazo. Entonces ya al final no era Molly Bloom, era Molly Balloon porque yo era una bola. Y luego retomé... a los 6 meses de haber tenido a mi bebé. Y dimos como 100 funciones, fácil. Bueno, he tenido el último montaje en el que estuve, el otro Einstein, que de hecho fue en este escenario, ¿no? En el telón. También fue muy importante porque también era como ya asumirme como una señora. Creo que... es un paso importante como actriz de ser como la chavita, ¿no? Allá asumirte como una señora y hacer papeles más... Adultos. Más adultos, más complejos. E ir de la mano con Raúl Quintanilla, que fue el director. Pero no creo que te haya costado a ti mucho dar ese paso, ¿o sí? No, bueno, fue difícil darlo como a mi... De pronto, como a mi seguridad.
De pronto como actores creen que uno es como muy seguro y si te manejas en escena, te manejas en la vida perfecto. Y de pronto somos como muy vulnerables, somos seres como muy... A lo mejor por sentirse uno tan expuesto es como muy frágil. Y de pronto sentía que no iba a poder dar como el paso de plantarme ya como una señora, qué sé yo, uno es su peor enemigo. Verónica, has participado en muchos proyectos televisivos. La pregunta es esta, ¿qué posibilidades y limitaciones encontraste en este medio? Pues mira, yo venía con el prejuicio del estudiante de teatro y del nuevo cine mexicano que se estaba empezando a hacer cuando yo empecé, ¿no? Y de pronto fui así, bueno, voy a ver de qué se trata. Sí me da una gran curiosidad la televisión. Y de pronto me topo con un medio que tampoco es tan fácil ni tan obvio como nos hicieron, ¿no? Sentir Sí, sí. que era con este desprecio cultural, claro. ¿No? Me topo con que hay de todo, que están desde los actores más respetables y que se toman su profesión muy en serio, hasta los otros totalmente superficiales y desechables y gente bastante vacía. Pero tú has sabido todo, trabajar, ¿no?, con todo tipo de personas. Sí, y también me doy cuenta que el rigor y la exigencia es muy personal. O sea, ahí eres tú contigo. O sea, si yo no me doy, si yo no me exijo, nadie lo va a hacer. Si a mí me importa, lo voy a hacer bien. Si no, no importa. Entonces ahí es donde tú tienes que decir, bueno, ¿quién quiero ser yo? ¿Pero qué haces, por ejemplo, si te topas con un compañero que no reacciona al estímulo en televisión, en una escena? Es tu estímulo. Si haya reacción o no reacción, uno como actor... Eso precisamente es el estímulo, ¿verdad? Eso es el estímulo. Entonces yo tengo que reaccionar al no estímulo y entonces... Claro. Uno tiene que salvar y darle la vuelta. Porque si entonces yo le voy a echar la culpa al otro, pues entonces no va a pasar nada y me la voy a pasar así. O sea, yo tengo que hacer mi trabajo y lo mejor posible independientemente de a quién tengo enfrente. Siempre será infinitamente más rico trabajar con un actor que te está retroalimentando, ¿no? O sea, eso sí, sin lugar a dudas, ¿no? En 1993 participaste en una película titulada Principio y Fin, dirigida por el maestro Arturo Ripstein. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el maestro? Para mí, Principio y Fin fue como la gran escuela de lo que era hacer cine. Ripstein es, pues, un maestro. Y yo no había entendido bien qué era el cine, todo el manejo de la cámara, el tono de la actuación, que es muy diferente del teatro al cine. Y de pronto me topo con un señor de lo más exigente, sin concesiones, y que junta todo su elenco, eso fue maravilloso, y que nos da una clase de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo en el rodaje. Me topo de pronto con Bruno Bichir, con Julieta Gurrola, a la cual era mi maestra y yo la admiraba profundamente, le tenía hasta miedo. Y de pronto veo a Julieta Gurrola, a Luisa Huertas, que también había sido mi maestra, bueno, a tantos ahí grandes, y me doy cuenta de que todos estamos así. Que todos nos damos cuenta de que somos todos vulnerables. Era la misma situación, vaya. La misma vaya. situación con un maestro a donde todos oíamos y todos íbamos a aprender lo mismo. Era maravilloso ver a un director entonando una orquesta de actores, ¿no? Los que empiezan, los que ya tienen, todos igual de asustados, y dirigir a cada actor, dirigir el tono de la película que quería. Maravilloso llegar a un set donde el director te va a decir, quiero esto, esto y esto, y tú lo entiendes perfecto. Y entonces corre cámara y tú sabes lo que tienes que hacer. Eso fue un maravilloso. Me da la impresión que fue fácil para ti ese personaje. Bueno, pues quizá fue fácil porque tenía yo como el físico del personaje. Hacía un personaje mucho menor de lo que en realidad era.
Pero yo me recuerdo que yo me iba fuera de las escuelas a ver a las chavitas saliendo de las secundarias, ¿no? Para verlas cómo andaban, cómo caminaban. Y yo decía, quizá esta tiene esto, quizá esta tiene el otro. Recuerdo haber hecho como mis vivencias en mi recámara para poder llegar a X escena y que saliera. Recuerdo vestirme. Le busqué mucho porque era muy importante ese personaje, que no era para nada el protagónico de la película, era un personaje chico, pero yo sabía que era muy importante para mí. En 1996 te reencuentras con el maestro Arturo Ripstein en Profundo Carmesí. ¿Fue distinta la experiencia que viviste en esta película comparada con Principio y Fin? Fue distinta porque tenía más experiencia, pero el hecho de llegar con un director con tal exigencia, con tal rigor, siempre es el mismo. Yo creo que si ahorita hiciera una película con Ripstein, estaría en el mismo alerta, en la misma... Cosa que es maravilloso, trabajar con un director que... Es lo que te quería preguntar, ¿te gusta trabajar con directores así? O sea, trabajar con un director que sabe qué es lo que quiere y sabes que no va a tener una concesión y no va a quedar, bueno, ahí quedó, sino que hasta que no hagas lo que él quiere, tanto como fotógrafo, como actor, como vestuarista, y sabes que si él dice quedó bien, es que quedó bien. Bueno, a mí me encanta. Yo siempre he creído esa seguridad en la en el rostro, claro. Claro, así la tiene cuando no te sale, ¿no? Así vas a sufrir si no lo haces bien. Claro. ¿No? Yo, creo que sí, trabajar con Ripstein ha sido un regalo en mi carrera. Verónica, debutas como directora de teatro con la obra Hotel Encarnación. ¿Cómo viene la transición de actriz a director de escena? Después de como temporadas de mucho trabajo, yo me agoto. Como actriz, de pronto llega un momento en que yo ya me siento de que ya me cansé. Ya no quiero. De pronto no te miento, sí, de pronto digo, ya no quiero ser actriz. No, ya quiero otra cosa. Y de pronto me doy cuenta que no sé hacer otra cosa. Que mi vida ha sido la actuación y ha sido este medio. Y después de crisis así de decir, bueno, entonces, ¿qué quiero? Quiero ser filósofa. Y de pronto digo, no, volvamos a la raíz. ¿Qué yo quería? ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Tienes que hacer paz con ese pensamiento constantemente? ¿No? De repente con la duda. Sí, hay que volver, hay que reenamorarse. Es como una relación de pareja. Si quieres seguir, hay que reenamorarse. O sea, no vuelves a lo mismo. Hay que volver a motivarse para hacerlo. Si no, se vuelve una chamba. Fue como un gran ejercicio de verme de este lado y volverme a enamorar del trabajo de los que están enfrente. Fue padrísimo ver, porque uno siempre tiene como el prejuicio, es que el actor tiene fama de un ego gigante y de que hay que estarlos jalando para que den. Y de pronto me topo yo de este lado como directora y veo la generosidad de los actores, al menos los que yo invité a trabajar conmigo, que era enorme, con esta cosa de ¿qué quieres? Yo te doy, que finalmente eso es en gran parte de la actuación. Yo me doy para contar una historia, yo me ofrezco. No nada más es como de pronto mucha gente ve a los actores como un lucimiento personal. No, es un acto de generosidad también. Es un acto de amor. Un gran acto. Entonces, verlo de este lado, verlos buscar, verlos moverse, fue una gran experiencia que de hecho me gustaría volver a repetir, no sé cuándo. Amigos, después de esta breve pausa, Verónica Merchant nos va a platicar acerca del rigor necesario en la creación del personaje. Sigan con nosotros. Amigos, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Verónica Merchant. ¿Estás de acuerdo que el rigor es esencial en la creación de personaje, en el oficio del actor?
¿Cómo describirías tú el rigor? En la exigencia que te das tú mismo para enfrentar un trabajo. El rigor está en hasta dónde está mi mejor, hasta dónde me voy a probar a hacerlo mejor y no aflojar, no quedarse en el medio me salió, sino hasta dónde más, digo yo, ¿no? El rigor está también en cómo nutro también mi vida para tener más que dar, en qué es lo que leo, en cómo lo veo, en cómo veo el mundo, en cómo lo absorbo, en cómo no puedo parar de seguir. Todo me puede servir. Aún si no estoy en un proyecto, todo me sirve para poderlo usar algún día. Mi rigor está en el respeto que tengo yo con la gente que estoy trabajando, para que respeten también mi trabajo. O sea, también creo en ese tipo del rigor de disciplina, de horarios, ese respeto profesional que es muy importante y creo que no deberemos de perder nunca, y que es muy importante para terminar de bordar y de crear con hilo fino, ¿me entiendes? Si no hay ese respeto, si no hay ese rigor, entonces el bordado no es tan fino, creo yo, ¿no? ¿Cómo podrías describir esa confrontación que tiene el actor en el teatro con el público? Eso que se sucede en escena. Pues es como la gran seducción que ha sido siempre para mí es ese contacto. Del que cuenta la historia y del que la recibe y a final de cuentas la vivimos en el mismo instante. Eso para mí es como la magia y es algo que es tan frágil, o sea, tan frágil de que se pierda, sucede, pero no necesariamente siempre, y que es como ese instante de vida suspendida en no sé qué, como en una magia, en un momento que sucedió, donde los que están arriba y los que están ahí flotamos y nos sintonizamos en lo mismo y vivimos algo más de nuestras vidas cotidianas, ¿no? ¿Te ha pasado muchas veces eso? Bueno, yo siempre que entro a una función trato de que suceda, ¿no? Pero como tú dices, no siempre sucede. Exacto. No siempre, no. Eso es de rigor. O sea, una cosa es lo que tú pretendas y quieras acá y otra cosa es lo que suceda de este lado. O sea, a veces hay funciones y hay días de la semana en donde, por ejemplo, los viernes la gente viene como más tensa, ¿no? El público no viene igual que un domingo, que ya está relajado, que igual está más, o adormilado porque fue después de comer. Siempre hay como una dosis de incertidumbre que es a la vez también maravillosa. Porque nunca sabes qué público te va a tocar. Hay veces que el público te vampirea, ¿me entiendes? Que tú por más que tratas de dar toda la energía, sientes cómo se va hacia el hueco del público. Y hay otras veces que es como un... retroalimentado. Ajá. Y qué riquísimo. Y eso siempre es... Pues esa es la magia del teatro. El misterio del teatro, que no tenemos que perder, ¿no? Y no sé si tengas identificadas las diferencias esenciales entre actuar en cine, teatro y televisión. Es como una cuestión como de... mucho de energía y de... Porque esencialmente el trabajo va a ser actuar y representar, ¿no? Una ficción con verdad, ¿no? La actuación. Pero en teatro tienes mucho el asunto de que estás en un escenario y que el público y la energía se tiene que abrir mucho más.
En el cine tiene que ser mucho más concentrado y tienes que tener un tipo como toda la historia muy bien contada para cuando se divida, ¿no? El tiempo de filmación es muy diferente a un tiempo de función, muy diferente. Y en tele tienes que tener la energía de estar aguantando mucho tiempo trabajando, mucho tiempo resolviendo. Tienes que ser como muy intuitivo y muy eficaz, porque no hay tiempo de estar como buscándole el hilo fino, ¿no? Tienes que resolver mucho. Bueno, eso es y como resolver de la mejor manera también, resolver claro. de la forma más digna. Los sets cinematográficos, los foros de televisión están llenos siempre, por lo general, de ruido, la presencia de las cámaras, ¿no? De la gente que está trabajando alrededor del set. ¿Cómo logras concentrarte? Yo recuerdo aprender a concentrarme atrás del set de televisión que tenía un 5432 para concentrarme mientras me estaban maquillando. Entonces me acuerdo que yo me chupaba el dedo. De pronto me veían los técnicos y yo así. No, porque tenía que concentrar toda mi historia, todo lo que yo tenía que hacer en unos segundos. Entonces, era como mi manera de cerrar mi energía, ¿no? Después ya lo haces de una manera mucho más automática. Y creo que es necesario como abstraerse de todo lo que está sucediendo y se vuelve como una doble conciencia entre el personaje que necesito conservar y concentrar y lo que tengo que estar resolviendo como actor, que el micrófono, sí, te estoy escuchando la indicación, pero yo no puedo salirme de mi personaje. Se vuelve como pues parte del oficio. Oye, eres de las actrices que hace mucha investigación previa a la interpretación de un personaje. No como otras. No soy precisamente como alguien que se documenta de todo un archivo y voy. O sea, sí lo he hecho, pero de pronto me he dado cuenta que demasiada información no necesariamente es eficaz. De pronto hay como que seleccionar, lo que a mí me ha funcionado a nivel personal es como seleccionar la información que realmente necesito para que me funcione en escena y en el personaje. Claro. Puedo tener como muchísima historia, pero si no me toca, no me sirve. ¿De qué sirve? Entonces, eso es algo que mucho me ayudó a descubrir José Caballero, que me decía, selecciona tu información. Selecciona qué te sirve para estar en, qué te detona para llegar a. A veces es la historia de un vaso. Independientemente de que estés haciendo el personaje histórico de no sé qué, igual lo que te sirve para llegar a la esencia del personaje es la historia del vaso, que me toca, que me da. A veces he logrado hasta prenderme, no sé, un santito en la manga del personaje X que me remite tal recuerdo. En cuanto pero tengo que hacer como mi referencia emocional, ¿no? Más que si la historia y en el año no sé qué y en esa época no sé qué. De pronto es más eficiente para mí, personalmente, no porque diga que lo otro no sirve para nada. Creo que es importantísimo y siempre te va a dar algo el trabajo que tú hagas. Creo que en eso sí creo, por ejemplo. Todo el trabajo que tú hagas para un personaje, te sirva al final de cuentas o no, algo te deja. Claro. ¿No? Sí creo en el trabajo, ¿no? ¿Te ha tocado enfrentarte a personajes cuyo bagaje emocional o vivencial no tenías? Y vaya, que eso constituía una dificultad. Claro, siempre lo es. Pero vaya, a veces tienes más y a veces tienes menos. A veces tienes menos, pero por lo general ha sido menos. ¿No? Siempre los personajes... Bueno, qué privilegio, ¿no? Que te Sí. toque interpretar personas totalmente distintas a ti. Todo ser humano tiene todas las posibilidades
de todos los seres humanos. Entonces, yo tengo todas las posibilidades en mí, así como tú. Es cuestión de encontrarlas. Y es también este asunto como de identificación con el otro. Que yo no soy una asesina, pero puedo entender a un asesino y claro. entonces hacer lo mío. ¿Qué papel juega el autoconocimiento en el desempeño del actor? Es como pues es importantísimo, así como el pianista tiene que conocer perfecto su piano, pues más vale que tú estés todo el tiempo tratando de conocerte y saber hasta dónde más puedes llegar, el físico que tienes ahora. Es tu elemento, eres tú eres tu instrumento, entonces... Y uno siempre está cambiando, entonces siempre tienes algo que estarte conociendo y descubriendo y redescubriendo y sorprendiéndote de ti mismo para hacer lo mismo con el personaje, ¿no? Es lo rico. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa, Verónica Merchant nos va a platicar cómo elige sus proyectos. Continuamos. Amigos, continuamos con Verónica Merchant en el taller de actores profesionales. Podemos decir fácilmente, Verónica, que has consolidado una importante carrera en cine, teatro y televisión. Ahí voy. ¿A qué le atribuyes el éxito que has tenido? He tenido suerte de estar donde he tenido que estar y he sido muy necia en lo que... muy necia, creo que... Y me volqué en una carrera como muy difícil de yo quiero esto y allá voy, con mucho corazón, con mucha ingenuidad. Creo que he tenido mucha suerte y he estado donde he tenido que estar. He contado historias y las he hecho lo mejor que he podido y así quiero seguir trabajando y viviendo, contando estas historias. Si me vieron, si no me vieron, si me premiaron, si no me premiaron, no importa, ¿no? ¿Cómo eliges tus proyectos ahora, en este momento en tu vida? Como yo intuya. Nunca he tenido nada demasiado planeado en mi carrera, de que yo diga, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro. Siempre ha sido como que me llegan los proyectos y si tienen algo que me llaman la atención, voy, ¿no? Si la obra de teatro tiene algo que a mí me seduzca y que siento que pueda sacarle algo bueno, lo voy a tomar. Si la película que me están ofreciendo hay algo que me dice que no lo haga, que no es para mí, que no lo voy a hacer con este enamoramiento, no lo voy a hacer. ¿Es fácil decir no, en tu caso? Nunca es fácil decir que no, pero aprendes a decir que no. Es difícil las primeras veces, luego, pues así es, ¿no? Así como me dicen no a mí, también puedo decir yo que no a alguien, ¿no? Hablabas de tu ambición por transitar en historias, por ser partícipe en contar historias que a ti te motiven. Supongamos que participas en un proyecto determinado y logras tu objetivo, Verónica, que tú te propusiste, que no tiene que ver con lo que percibieron los demás. ¿Tienes tú claro qué es lo que te sigue motivando a actuar? Es como vivir. Actuar tiene que ser como vivir a fondo. Por eso soy actriz, porque si actuando siento que vivo a fondo. No porque en la vida real, pero hay un concentrado en el actuar que es como quemarse. Y es rico quemarse. Entonces, siempre que encuentro eso, siempre es como la motivación cada vez que acepto o abordo un personaje. Me quiero quemar en ese personaje y vivir ese momento y ese ardor en ese momento. Que puedo encontrarlo o no, pero es esa búsqueda que quiero vivir en ese instante.
Verónica, ¿por qué la importancia de contar historias al público, a la sociedad? Es que es como complicada la pregunta, pero creo que si no nos contamos, nos vamos a perder de gran parte, ¿no? En eso, hablando de educación, si tú no me enseñas lo que tú sabes, Claro. si yo no me remoto a las historias, Es una de reafirmación muchos de otros, cosas que hayan pasado, claro. entonces yo no termino de saber quién soy o me pierdo una gran parte del mundo, de la vida. Creo que es muy... Cada historia que yo escucho me nutre y me hace entender más de los otros, de los que están allá, de lo que es ser un viejo, de lo que es ser un niño y yo soy una niña. Cada historia me hace más humano. Si tú me cuentas esta historia, voy a entender más del otro. Eso para mí es... Y voy a vivir más que solo mi propio universo, que si no lo crezco se va a quedar de este tamaño. Luego de una agenda de trabajo, de repente sucede que participas en proyectos muy particulares en cine, teatro y televisión, los personajes muy distintos entre sí. Y de repente se vuelve como una especie de esquizofrenia, ¿no? Como persona. Tú también eres responsable de una muy linda familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo logras el equilibrio entre la ficción y la realidad? De pronto como actores somos tremendamente inestables en nuestro quehacer y en nuestra vida profesional. Son subidas y bajadas. De pronto tienes mucho trabajo, de pronto tienes nada, de pronto tienes un personaje totalmente demandante y otros personajes con los que te peleas, ¿no? Y tienes que llegar a tu casa a ser lo más normal posible. Yo he tratado de encontrar como eso. Le ha apostado a enloquecer en escena lo más posible para hacer lo más normal afuera. ¿No? Una especie de catarsis, pues podría ser. Pues sí, ¿no? O sea, desahogar esta ansia enloquecida en tu trabajo y luego ser lo más normal y lo más sensato en tu vida personal. Creo que si yo lo veo así, yo veo que la actuación y todo este quehacer me ha salvado de no volverme loca afuera. Una vez que yo encontré que quería ser actriz, toda mi energía enloquecida afuera, en la vida, en mis conflictos personales, se canalizaron, ¿no? Entonces podía estar un poco más quieta en mi vida. Eso he intentado hacer. ¿Qué papel crees que juega el arte y la educación para poder resolver problemas tan graves aquí en el país como la desigualdad y la injusticia? Yo creo que es primordial la educación de un pueblo, de cada uno de los individuos que nos forman como país. Creo que es importantísimo crecer como la conciencia de cada uno, de lo que somos, para poder aspirar y ser mejores. No nada más somos comer y vestirnos, cada uno somos seres bien complejos y entre más nos nutras nuestro ser, vamos a ser mejores. O sea, yo creo que tenemos que apelar a una educación de todos y cada uno, de una cultura, de una nutrición no nada más física, de comida y medicinas y todo, que claro que es importante y es vital, obviamente, ¿no? Pero creo también como en la nutrición, como cada ser humano, para ser algo más que solo masas, ¿no? Y eso está en educar
en una conciencia de lo que somos, creo yo. No tengo ninguna solución, nunca he sido una gran política, ni mucho menos, pero sí creo en el cada uno de un todo y creo en el derecho que tiene cada uno a saber más sobre lo que pisa, sobre lo que siente, sobre lo que necesita ver, sobre lo que necesita crecer. Creo mucho en ese derecho, además de justo, porque entonces yo voy a saber qué es justo para mí y qué es lo que tengo que demandar para que suceda, qué es lo que no quiero hacer, no nada más la circunstancia, en la medida de que yo tenga esa conciencia y esa educación. Creo yo, no sé, no soy, igual soy una gran idealista, pero sí creo en la educación y en la educación que da la cultura y la conciencia, abrir los ojos, dar esa lectura, dar desde niños, ¿quién soy yo en dónde estoy? Abrir como los ojos. Entonces, cuando yo sepa, digo, no quiero esto, no me hagas esto, no me lo merezco, ¿no? Verónica Merchant, fue un placer que nos hayas acompañado aquí en el Taller de Actores Profesionales. Y antes de terminar, queremos entregarte un reconocimiento por tu presencia en esta velada. Y sobre todo... Gracias, qué bonito. Recalcar tu generosidad para compartir tu experiencia, tus anécdotas, tu carrera con nosotros. Y bueno, el privilegio de que también somos amigos y que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Un placer que hayas estado aquí con nosotros en el Taller de Actores Profesionales. Un honor haber estado aquí. Muchas gracias, qué bonito, lo presumo. Muchas gracias. No, gracias a ti.